Aquí, cerca de Magdeburgo, está previsto que se construya la fábrica de microchips de Intel. Supondrá unos 3.000 empleos directos, además de varios otros miles en empresas de proveedores. Tras 15 meses de negociaciones, al final las subvenciones serán mucho mayores de lo esperado. La situación en Ucrania, la crisis energética y la inflación son factores que no estaban sobre la mesa cuando empezamos a negociar. Los expertos critican los elevados costos de inversión y las subvenciones para una multinacional como Intel. Suponen alrededor de 1 millón de euros por puesto de trabajo y esto se da en un momento en el que tenemos escasez de mano de obra cualificada, lo que significa que gran parte de estos trabajadores provendrán de otros países. Tampoco servirá para aumentar la autonomía respecto a China en el mercado de los chips, ya que habrá que seguir dependiendo de las materias primas del gigante asiático. El primer ministro de Sajonia-Anhalt defiende las subvenciones. No podemos permitir que las tecnologías estratégicas se desarrollen exclusivamente en Asia o en Estados Unidos, sino que Europa debe llegar a un cierto nivel de autarquía y ser capaz también de fabricar bienes clave. La Unión Europea debe aprobar ahora las subvenciones a la fábrica. Es el primer Paris Air Show después de la pandemia y la aviación sustentable es un tema central. Una pequeña empresa, Destinus, fundada hace apenas 2 años, se ha propuesto volar en pocos meses a velocidad supersónica con propulsión de hidrógeno. Un paso importante para disminuir el impacto ambiental. La infraestructura y los depósitos de hidrógeno, las estaciones de recarga, el almacenamiento son algunos de los factores que estamos estudiando, tanto en el sector de la movilidad como en el de la energía. También en defensa, donde la hipersónica despierta bastante interés. Estos aviones vuelan a 40 kilómetros de altura, es decir, 4 veces más que los aviones convencionales. La meta es que el prototipo pueda transportar pasajeros. Pero aquí en Le Bourget no solo se exhiben innovaciones. En el Salón Aeronáutico de París, la defensa es central. Tras 4 años sin celebrarse por la pandemia y con la invasión rusa de Ucrania, el tema ahora es la rapidez con la que Europa progresa en la defensa aeroespacial. Las delegaciones internacionales están estudiando el plan de la empresa francesa Rafale de construir un caza F-5 para competir con los F-35 de fabricación estadounidense. Rafale también participa en los planes del Future Combat Air System, un consorcio europeo muy esperado que persigue crear el avión militar tripulado y no tripulado más avanzado del mundo. Los países europeos aún no entregaron aviones de combate a Ucrania, pero el presidente Macron insistió en que el país cuenta con su pleno apoyo. Seguimos intensificando nuestras entregas de equipos, los entrenamientos y ayudamos al ejército ucraniano con el mantenimiento, al igual que todos nuestros aliados y socios europeos. Así que cuentan con nuestro pleno apoyo. En el Salón Aeronáutico de París se firman acuerdos por varios miles de millones de dólares. Grandes negocios a gran altura. Li Qiang fue recibido en Múnich con música tradicional bávara. Antes de visitar el fabricante de automóviles BMW y el grupo Siemens, el primer ministro de Baviera, Markus Söder, volvió a dejar clara la importancia de China para la industria alemana. Para la industria automovilística, electrónica o química, no sería factible romper las relaciones o dejar de hacer negocios con China. Anteriormente en Berlín, ambos gobiernos acordaron reforzar la cooperación en los ámbitos de la protección del clima, energía, medio ambiente y sanidad. El canciller alemán Olaf Scholz aseguró a Li Qiang que no pensaba desacoplarse de la economía china. Sin embargo, advirtió: todos avanzamos más deprisa en la transformación si compartimos tecnologías entre nosotros sin tener que temer que no se respeten los derechos de autor. Ahora bien, mitigar los riesgos no significa renunciar a la globalización. Al contrario, un comercio mundial abierto y regulado hace que nuestras economías sean más resistentes, fuertes y prósperas.
Minimizar el riesgo en lugar de un desacoplamiento, estrategia que también sigue la Comisión Europea y que es recibida con escepticismo por China. El primer ministro Li Qiang dijo que el desacoplamiento ya es tan popular que está siendo sustituido por de-risking, es decir, minimización de riesgos. En su opinión, es normal que los empresarios reduzcan o eviten riesgos, pero imponer medidas discriminatorias en nombre del de-risking para restringir o excluir a otros países viola las reglas de la competencia leal. Alemania sigue dependiendo en gran medida de China para muchas de sus importaciones. En 2022, el país importó más productos de China que nunca antes. El consorcio estatal chino COSCO adquirió una participación del 24,99% de la terminal portuaria de Hamburgo. La negociación, que duró 2 años, estuvo acompañada de duras críticas. Autoridades políticas alemanas temen que China aumente su influencia sobre la infraestructura de Alemania. Los jefes de Estado y de Gobierno de Occidente se reunieron en Londres para organizar una mayor ayuda financiera a Ucrania. Después de 16 meses de invasión rusa, se propusieron establecer acuerdos que permitan también al sector privado invertir en el desarrollo y la reconstrucción del país. Acudieron empresarios políticos y diplomáticos de más de 60 naciones. Empresas como BT, Virgin, Philips y Hyundai Engineer se han comprometido a invertir en Ucrania. El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos presentó una denuncia contra Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, afirmando que los fabricantes de automóviles no han actuado para evitar el riesgo de trabajo forzado por parte de los proveedores de Xinjiang, donde miles de uigures son encarcelados por el gobierno chino. Ello supondría una violación de la nueva ley alemana sobre la cadena de suministro. La tasa de inflación general mexicana bajó en la primera quincena de junio hasta el 5,18% gracias a la caída de precios de energía y agropecuarios. El dato implica 10 quincenas consecutivas de descenso tras el índice de un 5,84% de mayo y después de haber iniciado el año con el 7,91% en enero. También los países del sur global, como Barbados, deben cumplir los objetivos climáticos, por ejemplo, construir edificios que resistan tormentas extremas. Todo ello cuesta más dinero del que estos países tienen a disposición. En París se debatió esta semana sobre cómo la comunidad internacional puede apoyar a los países en desarrollo, agobiados por la deuda externa. Hoy en día los países del sur solo reciben créditos con altas primas de riesgo. Una nueva iniciativa propone un cambio al sistema con apoyo del FMI. El foco está en los DEG, o derechos especiales de giro, respaldados por reservas de divisas. Actualmente un DEG equivale a $1,34 estadounidenses o 1,23 euros. Los DEG fueron creados por el FMI y se distribuyen entre los 190 países miembros de la organización según su tamaño económico. La mayoría está en manos de países industrializados y muchas veces no se utilizan. La iniciativa Bridgetown propone crear un fondo global con esos DEG para afrontar los efectos del cambio climático. Y podría ser un incentivo para inversores privados, ya que así se disminuiría la prima de riesgo para los créditos. Un segundo fondo serviría para la reconstrucción después de una catástrofe natural. Este fondo se financiaría con dinero procedente de la industria del carbón y el petróleo. No hay casi nada que no se pueda comprar aquí, en Eminönü. Es uno de los barrios comerciales más antiguos y concurridos de Estambul. La marcha de los negocios aquí es un indicador de la situación económica de Turquía. Actualmente no parecen contentos ni los propietarios de las tiendas ni sus clientes. Nuestra facturación ha caído un 50%. Los precios suben casi a diario y el tipo de cambio se tambalea. Eso nos afecta mucho. Los clientes que antes compraban 1 kilo ahora solo compran medio o menos. Espero que mejore la situación económica, que desaparezca la inflación, pero soy escéptico. Espero que las cosas no se pongan aún peor. Hace tiempo que luchamos con esta crisis y hasta ahora fuimos siempre muy pacientes, pero ya es hora de que las cosas mejoren. Desde la reelección en mayo del presidente Recep Tayyip Erdogan, la lira turca cae de nuevo en picado.
La inflación es de casi el 40% según cifras oficiales. Muchos dicen que casi ya no pueden permitirse los alimentos básicos. La política económica nada ortodoxa del presidente ha empeorado la situación, dicen algunos analistas. Sobre todo su empeño en mantener los tipos bajos pese a la inflación. Ahora Erdogan ha formado un nuevo equipo para superar la crisis. Por primera vez en mucho tiempo se subieron los intereses. Hafize Gaye Erkan, una antigua ejecutiva bancaria en Estados Unidos, es ahora la jefa del Banco Central. El nuevo ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, un economista de prestigio internacional, ha prometido regresar a una política económica que llamó racional para combatir la inflación. Según el experto Ozan Sakar, aunque el nuevo equipo consiga convencer a Erdogan para dar un giro a su política, eso no resolverá los problemas de la economía turca. La economía se ha descarrilado de tal manera en los últimos años que ya no valen soluciones simples o rápidas. Harán falta muchos años para repararla y da igual lo que se haga, resultará muy doloroso. Si suben los tipos de interés para reducir la inflación, aumentará el riesgo de un desempleo muy alto. Habrá que esperar a ver si la opinión pública y el presidente tienen realmente la paciencia necesaria para afrontar estas transformaciones. Aquí, en el mercado de Minuniu, nadie quiere oír hablar de dolorosos recortes. La gente quiere que los precios bajen y la economía se recupere, pero tendrán que afrontar sacrificios antes de que se note una mejora. Este fue el resumen económico de la semana.